el fundamentalismo es reduccionista. Yo he cogido esta viñeta porque me parece muy buena, ¿no? Porque este señor, después de hacer tantas ecuaciones matemáticas, llega a una conclusión, de lo que se deduce que es matemáticamente imposible que esté pasando lo que está pasando. O sea, si tú ves que está pasando algo, ¿por qué no buscas mecanismos para demostrar que aquello es posible? ¿Por qué no haces hipótesis? Entonces, las experiencias cercanas a la muerte abren un campo en la investigación muy importante. Algunos científicos que todavía dicen que eso es producto de parte de nuestro cerebro. Fijaros si el fundamentalismo es reduccionista, que cuando Franklin llegó a la Royal Society y dijo, es que yo puedo manejar los rayos, yo los puedo conducir, se rieron de él y fue el inventor del pararrayos. O cuando Jung descubrió que la luz es a la vez materia y energía, es onda y partícula, le dijeron que había que atarlo con una camisa de fuerza. ¿De dónde iba? Cuando es uno de los fundamentos de la mecánica cuántica. Y así estaríamos, porque cuando dijeron que un tren podría unir dos ciudades, bueno, dijeron que era matemáticamente imposible. Y los científicos llegaron a hacer todos los cálculos matemáticos para demostrar que aquello no era posible. Por tanto, veamos que aquello puede ser posible. ¿Por qué no? Abrámonos. Esa misma gente suele decir, es que yo no veo, entonces no creo. Pero no se dan cuenta que están usando en su casa diariamente el mando del televisor o el mando del parking y no ven la luz que sale del mando, pero creen, es que ni se lo plantean. Y fijémonos, una luz insignificante está abriendo una puerta del parking que necesitaríamos más para abrirla. Sin embargo, lo hacemos automáticamente. Podemos decir que no existe lo que no vemos o simplemente que no tenemos los instrumentos. Hasta que no descubrimos con el Hubble que aquella materia oscura, aquella materia donde no veíamos estrellas, era un mundo. Fijaros que la materia oscura es el 75% de lo que vemos. Pues en ese 75% hay cantidad de galaxias, cantidad de estrellas, de agujeros negros, y existen, a pesar de que no lo veamos. Sin ir más lejos, primero veíamos lo que nuestros ojos podían ver. Luego se descubrió el microscopio óptico. Entonces llegamos a ver las células, llegamos a ver las moléculas y luego hemos descubierto el microscopio electrónico. Gracias a eso vimos el ADN. Pero nadie se podía imaginar que fuésemos tan perfectos que siguiésemos un código genético que estaba enrollado en el núcleo de células. Sin embargo, que una pareja tuviese un hijo de ojos azules y de pelo rubio de tal medida o de tal altura era debido a un código genético, a un plan perfectamente estructurado. El universo es perfecto. No tenemos los medios para ir más allá, pero no dudemos de que es perfecto. Hay descubrimientos que se hacen por los efectos secundarios que dejan. Hay planetas que no se sabe de su existencia, pero que sí se ve que cuando pasan cerca de otro planeta le modifican la órbita. Entonces los científicos dicen que existe un planeta aunque no lo vean. Si sabemos por el segundo principio de la termodinámica que somos energía y que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿dónde va esa energía?
Las experiencias cercanas a la muerte, las explico yo, me imagino que todos los que estáis aquí sabéis qué es una experiencia. Ay. Bueno, no me habíais avisado. ¿Puede venir el técnico, por favor? Vamos a ver si lo soluciono yo. ¿Y eso? Bueno, nosotros partimos de la base de que no solo somos un cuerpo físico, ¿no? Porque hemos dicho antes que la diferencia entre ese cuerpo muerto y el vivo es que hay una energía en uno y en el otro no. Por lo demás, todo es exactamente igual. Pero también somos un cuerpo de emociones, somos un cuerpo mental y somos un cuerpo espiritual. Pero todos ellos, todos estos cuerpos, se manifiestan en ese cuerpo físico. Bueno, como mínimo voy a seguir yo en lo mío, aunque no lo veráis, que me sabe mal. ¿Qué no sale? Porque sí, y el otro chico no. Suerte. Gracias. Bueno, que todos los que estáis aquí sabéis, me imagino, lo que es una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y que es un estado especial de conciencia que presentan determinadas personas en un paro cardiorrespiratorio. Hay muchas personas que te pueden hablar de experiencias de que salen del cuerpo. Esas a la ciencia no interesan. O sea que yo me voy a centrar en aquellas experiencias cercanas a la muerte que ocurren cuando el cerebro ha dejado de funcionar, que son las que rompen todos los esquemas médicos y científicos hasta ahora. Entonces, estas personas cuando tienen un paro tienen una continuidad de conciencia. Pero ¿cómo es posible si el cerebro no tiene oxígeno? Entonces, esto nos da la idea de que la vida continúa, de que la conciencia continúa y que tenemos ese origen de una vibración superior, no solo material, sino también espiritual. En 1975 llegó el doctor Raymond Moody con su libro Vida después de la vida. No quiere decir que antes no hubiese habido experiencias cercanas a la muerte, sino que él la recopiló en su libro y después de él empezaron a estudiarse científicamente. El problema es que eran explicaciones que te daba una persona y eran totalmente subjetivas porque es un estudio que se llama retrospectivo. O sea, yo miro atrás en el tiempo y yo voy recogiendo información, pero no tengo a nadie que me constate que aquello es verdad, solo la persona que me lo está contando. Sin embargo, en su libro aparecían las experiencias cercanas a la muerte compartidas. Es de aquellas personas que estaban al lado del familiar que se iba y vivían la misma experiencia del ser que se iba. Y estas personas tenían el cerebro en perfectas condiciones físicas. Esto también lo ha constatado en numerosos casos Penny Sartori. Pero no fue hasta el 2001 en que ya la ciencia en Van Lommel, que el año pasado tuvimos la suerte de tener aquí,
un estudio que hicieron 10 hospitales holandeses y era un estudio prospectivo, es decir, un estudio científico. Y ese estudio se llevó a cabo durante 10 años. Hubo 344 pacientes que sobrevivieron a un paro respiratorio y de estos 340, 18% tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Pero lo importante es que era constatable, es decir, que podía decir, se ha hablado de, se ha tenido esta conversación o esta persona iba con tal corbata o usted me guardó la dentadura en tal cajón. Todo eso era constatable por el personal médico y por familiares que estaban allá. Por tanto, era objetivo. Yo me he permitido poner esta foto con el doctor Pim Van Lommel el año pasado, con Angie Carmelo, la tuvisteis el año pasado y está aquí conmigo, y entre las dos hicimos un libro, Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Yo hice la parte científica y ella la parte trascendente, es de Plataforma Editorial. Bueno, las personas que tienen esa experiencia cercana a la muerte tienen una percepción de su propio cuerpo sin límite. ¿Qué quiere decir? Pues que si una persona le habían amputado la pierna, se veía con la pierna entera. Hay estudios hechos con ciegos de nacimiento que ven. O sea, las percepciones es lo que nosotros percibimos, por decir de alguna manera, con los 5 sentidos, que nos llegan al cerebro a través de los sentidos. Entonces, es especialmente a través de la vista y el oído que las experiencias cercanas a la muerte tienen estas percepciones. No tienen dolor, tienen una sensación de una paz y de un amor incondicional, tienen la visión del túnel, vienen a recibirles los familiares o vienen seres de luz, se comunican telepáticamente con ellos y tienen visión de personas que han muerto antes que ellos y que conocen, y también personas que no conocen. El doctor Iben Alexander, no sé si habéis leído su libro, habla de que en su experiencia cercana a la muerte había una mujer joven de 19 años que la acompañaba continuamente en su estancia en ese otro mundo. Y cuando él volvió a este y lo contó, sus padres le dijeron que era un hijo adoptado, que no era hijo biológico. Fue a conocer a sus padres biológicos y allí había una foto de esta hermana que había muerto precisamente a los 19 años y que él no conocía. También haces una revisión de tu vida como actor. Nadie te juzga, eres tú únicamente el que haces una visión retrospectiva, holográfica de tu vida. Todas aquellas personas que han tenido la experiencia cercana a la muerte tienen la convicción absoluta de que la vida continúa más allá de la muerte corporal y que la auténtica realidad es nuestro ser no físico. El físico es un vehículo simplemente. Estas personas dejan de tener miedo a la muerte, disfrutan cada día, agradecen cada mañana como un nuevo día, una nueva oportunidad, y son capaces de vivir cada día como si fuese el último, llevando en su equipaje todas aquellas que realmente tienen valor. Se dedican a los demás. Muchas veces en este estudio del doctor Pim Van Lommel, estas personas se separan cuando vuelven porque ya la pareja no tiene esas mismas necesidades de dedicarse a los demás, de cambio de valores.
El paro cardíaco es lo más similar a una muerte clínica. Por eso os decía antes que vamos a coger las experiencias cercanas a la muerte, no salidas de nuestro cuerpo, sino aquellas que ocurren durante un paro. Porque la muerte clínica, lo establecido internacionalmente como muerte clínica, es un paro cardiorrespiratorio y además que no hay reflejos. Entonces, para el doctor Samparnia y Peter Fenwick, más que experiencias cercanas a la muerte, podríamos decir experiencias de muerte temporal. Estos dos doctores, Samparnia y Peter Fenwick, han hecho un estudio durante 4 años con hospitales en Inglaterra, en Estados Unidos y en Austria, y se han dado cuenta de que estas experiencias ocurren después del paro, o sea, cuando el cerebro está en inconsciencia. Esto nos lleva a pensar que la conciencia no está únicamente en nuestro cerebro. Si la conciencia fuese únicamente producto de nuestro cerebro, no podríamos tener esas visiones, no podríamos pensar con esos pensamientos tan elaborados. La ciencia exige que sea reproducible. No puede ser reproducible a voluntad, pero sí los estudios que se han hecho, sí más o menos tienen el porcentaje similar. Con Samparnia y Peter Fenwick, el 10% de los paros cardiorrespiratorios reanimados tienen experiencias cercanas a la muerte, Pim Van Lommel en un 18%, Schwaninger y colaboradores un 23%, Bruce Grayson un 10% y Penny Sartori un 25%. O sea, es un fenómeno que existe y pone una duda razonable a que la conciencia sigue. Entonces, ¿cuál es la teoría que podríamos aportar? Es que la conciencia no está exclusivamente en nuestro cerebro, sino que es universal y es un campo a través del cual todos estamos interconectados. Entonces, lo que tenemos que estudiar es cómo nuestro cerebro se conecta con esa conciencia. Vemos que el cerebro es necesario, pero no es lo único, porque está inconsciente, está en paro, no le llega oxígeno y sin embargo es capaz de pensar, de reconocer, de oír, de ver. Y tenemos que un cerebro que está bastante limitado por creencias, por cultura, por no puede ser. Podríamos decir que es como un televisor que transforma la luz, el sonido y la imagen que está en el aire en una luz, sonido e imagen en una pantalla. Pero actualmente nadie confundiría que lo que aparece en la pantalla que están dentro. Sin embargo, si llevamos una televisión a la Edad Media, posiblemente dirían que es brujería y que están ahí dentro. Entonces tenemos que avanzar en la ciencia, tenemos que abrirnos a todas las posibilidades. El televisor, o sea, nuestro cerebro, no lo es todo, porque cuando lo apagamos, la información sigue y la podemos captar con otro nuevo televisor. Pero, ¿cómo es posible que nuestra memoria se pueda mantener si cambiamos todas las células y todas sus moléculas y todos los átomos cada 7 años o de una manera cíclica? Lo único que no cambia es el ADN, que es lo que mantiene y actúa como elemento esencial entre la conciencia no local y nuestro organismo. Es una antena.
No sé qué pasa, ¿eh? ¿Por qué se va? A ver. No lo sé, se va. A ver, aquí me pilla cobertura suficiente. Bueno, yo lo que os quiero decir es que hay muchos estudios en los que la conciencia sigue. Puede ser que los queramos creer o no, es independiente, pero se están haciendo grandes cambios y grandes campos de estudio con que la conciencia continúa, pero tenemos que tener la mente abierta a que eso es así. Bueno, tendríamos que conectarnos al campo y bajar la información, ¿no? El campo existe, es algo que nos une a todos, es un campo universal y allá es donde estamos conectados. Nuestro cerebro es como una antenita y capta la información. Gracias. Entonces, esa antenita es la conciencia no local. Nosotros tenemos una conciencia local en el cerebro, pero se está viendo que existe una conciencia no local. Los doctores Pim, Van Lommel, Fenwick, Samparnia, Schwartz, Bruce Grayson, Hameroff, Penrose, Kenneth Ring, muchos, ya están diciendo que nuestro cerebro funciona como interfase entre esa conciencia global y nuestra vida diaria. Entonces nosotros captamos como una antena toda la información. La información está en el campo. Es como actualmente todos sabemos que en el ordenador la información está en el campo, ¿no? A nadie le extraña eso. Pues nuestra conciencia y toda la información está en el campo. Para Lashley, Berkovic, Romlin, es imposible que un cerebro pueda almacenar todo lo que pensamos y sentimos. Tiene que haber una dimensión donde se guarde y a la que podamos acceder. Exactamente igual que el campo en nuestro ordenador. Pero en nuestro ordenador lo aceptamos y pensar que nuestra conciencia sigue unida a una conciencia no local nos cuesta de aceptar y de entender. Pero ¿cómo sabe el cerebro a qué información se debe sintonizar? Para el doctor Pim Van Lommel está en el ADN basura. Fijaros, tenemos un universo tan impresionante en nuestro organismo. ¿Cómo vamos a tener un ADN basura? Sin embargo, los científicos únicamente se han fijado en el 5% del ADN, que es el código genético. El doctor Pim Van Lommel nos habla de que en ese otro 95% del ADN es como esa antena, que es un transductor entre la información del campo y nuestro cerebro. Hay muchas historias de los trasplantes con diferente ADN, cómo reciben diferente información y es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cerebro, con esas estructuras que llamamos memoria? Pues en el cerebro existen unas estructuras como es el hipocampo, como es la amígdala cerebral, pero que nos sirven para soporte, para acceder a nuestra actividad diaria. Nuestro cerebro recoge cantidad de inputs, pero solo procesa unos pocos. Son los que puede almacenar nuestro cerebro físico. El cerebro está bien, pero no lo es todo. Hay experimentos que se han hecho súper interesantes. Este salió publicado en el 2014, que hicieron un experimento con planarias. Aquí veis una planaria. Son unos gusanos que les cortaban el cerebro y veían que cuando les volvía a salir el cerebro, se volvía a reproducir, volvían a hacer
las mismas cosas que previamente les habían enseñado, o sea, que habían aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Que la memoria no estaba en el cerebro, estaba en el campo. Se ha hecho experimento con pollos que justo cuando rompen el huevo, hay unos que se les inyecta una sustancia para tener un seguimiento y ver cómo se desarrolla el hemisferio izquierdo. Entonces se les enseñan una serie de cosas a esos pollos y se ve que ese hemisferio izquierdo es mucho más desarrollado que los que no se les enseña nada. Se les quema el cerebro y ven que siguen haciendo las mismas cosas que han aprendido, como si la información estuviese en un campo. También a todos nos ha pasado, todos hemos vivido casos de personas que están en coma que de repente se despiertan para despedirse, o personas con Alzheimer que tienen una claridad mental total, que tú puedes decir, es imposible porque su cerebro está mal, cómo luego tiene esa conciencia, cómo tiene esa claridad mental. Pero sabemos que es así. Por tanto, es como si nuestra memoria, solo una parte estuviese en nuestro cerebro. La memoria está en un campo. Aquí tenemos al doctor Stuart Hameroff de la Universidad de Arizona, que él nos habla de que la conciencia es coherencia cuántica en los microtúbulos. Nosotros tenemos trillones de microtúbulos en todas nuestras células. Estos millones de microtúbulos son los encargados de la información en la mitosis celular, en la división celular. Pues cuando nosotros nos morimos, parece como si esa información de los microtúbulos va a ese campo y se vuelve a recuperar cuando nos reaniman. Le mandó toda la información a Sir Roger Penrose, que es físico y catedrático de matemáticas en Oxford, y él, que es una persona como muy estricta, como muy metódica, dijo que sí, que la conciencia podría estar en esos microtúbulos. Por esos microtúbulos pasa luz como un láser, solo permiten un fotón y entonces tiene las propiedades del láser. El láser genera hologramas y, bueno, es capaz de tener una información. En el holograma, la parte tiene la información del todo. Entonces vemos que esos microtúbulos registran cuánticamente la información física del medio y es el soporte cuántico que daría la información al sistema nervioso. Todo esto está súper estudiado, pero claro, como en todas las cosas hay gente en pro y gente en contra. Vosotros os tenéis que quedar con aquello que os resuene más. Los microtúbulos transmiten información instantánea a través de microimpulsos de luz coherente, que son láser, que genera hologramas. No solo el mundo podría ser un gran holograma, que esto ya lo decía un discípulo de Einstein, Bohm, sino que también nuestro cuerpo humano y nuestro cerebro. Aquí está Karl Pribram, un neurocirujano, que es el que más ha estudiado el cerebro como un holograma. Thomas Beck en 2003 habla de que los microtúbulos podrían ser los responsables de esta visión retrospectiva de la vida en segundos que aparece en las experiencias cercanas a la muerte. Vemos que toda la información actualmente está yendo hacia estos microtúbulos. Rakovic-Koruga dice que quizá estos microtúbulos fueran los responsables de los resultados cuánticos de la conciencia a nivel del sistema nervioso central. Y nos llega Robert Lanza. Robert Lanza es un médico declarado por la revista Time como una de las personas
más influyentes, en la que dice que la muerte solo existe en nuestras mentes, porque asociamos conciencia con cuerpo físico. Y claro, el cuerpo físico se muere, pero la muerte es únicamente cuerpo físico y es para los que creen que existe la muerte. Pero nuestro ser sigue existiendo. Robert Lanza es médico investigador norteamericano, es profesor de medicina de la Universidad de Wake Forest, de Carolina del Norte, y es el que hizo la primera clonación de células humanas y está trabajando con las células madre totipotenciales que harán una revolución en los trasplantes, porque no se necesitará tomar medicamentos antirrechazo, sino que será el propio organismo. No sé. Tampoco lo sé. Yo creo que no lleva el wifi hasta ahí, me imagino. Porque si no, no entiendo. Bueno, volvamos a poner. Bueno, ¿queréis hacer una pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahora o algo? Parece que el wifi no llega hasta aquí. Bueno, yo diría que somos seres muy complejos, que somos perfectos, que tenemos millones de células, que cada célula sabe su función perfectamente, pero que no solo somos este cuerpo físico, sino que somos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual, y que se manifiestan únicamente a través del físico. Yo creo que la vida sigue y que nosotros seguimos, que simplemente nos metemos en un cuerpo de 3 dimensiones para experimentar. Gracias. Pero eso no quiere decir que acepte que las creencias de todo el mundo, ¿no? Todo está bien. Entonces, Robert Lanza es el innovador, el creador del biocentrismo, que dice que no hay materia si no hay una mente que lo crea. Por tanto, lo que yo no veo no existe para mí. Y la conciencia, si nosotros creemos que no existe la muerte para nosotros, no existe la muerte para nosotros. Y que nosotros seguimos existiendo en cantidad de universos y seguimos viviendo como una flor perenne que florece en esos multiversos. Nuestra vida es un aprendizaje continuo. Hay muchas cosas que nos pueden decir, además, que no solo existe nuestro cerebro, que están a favor de que existe ese campo, porque hay muchos aspectos de la vida que parecen estar interconectados. Cuando una persona, por ejemplo, va a morir, resulta que tú llamas o tú pasas por allá o le haces una visita o hay cosas inexplicables, pero que sí son explicables a nivel cuántico, a nivel de campo. Si nosotros pensamos que nuestro cerebro no es más que las células de nuestro cerebro y que en la muerte desaparece, pues no existe nada más. Pero hay muchas cosas que nos llevan a pensar que sí existe algo más y que la conciencia no desaparece cuando morimos. Dean Radin ha hecho numerosos estudios científicos que demuestran el entrelazamiento entre átomos, partículas y personas. Pero incluso Einstein hay un experimento que se llama Einstein-Podolsky-Rosen, que se separan 2 electrones de una misma sustancia y se pueden separar a millones de kilómetros. Uno de ellos lo sometes a un campo electromagnético, cambia su dirección de spin
instantáneamente, independientemente de la distancia que haya, el otro automáticamente cambia de spin y son complementarios, sin que haya nada que lo toque. Esto, para Einstein, es lo que llamaba el efecto fantasmagórico a distancia, pero quiere decir que todos estamos unidos, que hay una interconexión, que desde el inicio del Big Bang era un micro nada y desde allí ha salido lo que es el universo. Y ese universo está en expansión, pero todos procedemos de lo mismo. Y está lo que llamamos el entrelazamiento entre átomos, partículas y personas. Hay una teoría de la conciencia no local, que hay una continuidad de conciencia en la experiencia cercana a la muerte. Fijaros que cuando, si habéis oído explicar alguna experiencia cercana a la muerte, conocen, reconocen, se reconocen a sí mismos, tienen emociones, recuerdos y percepciones independientemente de un cuerpo sin vida. Se ha visto que las experiencias cercanas a la muerte no son una alucinación producida por una excitación del lóbulo temporal, no es un engaño. En todos estos estudios que se han hecho con el doctor Pim van Lommel, por ejemplo, son reproducibles. Las experiencias que han tenido se pueden demostrar que han ocurrido por la gente que estaba allá. Te pueden decir cómo ibas vestido, lo que ibas hablando, todo eso. Si no hay cerebro o no está funcionando, ¿cómo es posible que ocurra? Y esto es porque hay una conciencia más allá de un cuerpo físico. Cuando tienes esa ECM, hay una experiencia fuera del cuerpo, hay una revisión de toda tu vida de manera holográfica, no existe ni el espacio ni el tiempo y hay una interconexión con todo y con todos. Y luego cuando vuelves a tu cuerpo, que generalmente en las cosas que cuentan no quieren volver, pero generalmente vuelven, yo creo que para decirnos que existe algo más, para dar testimonio de que existe algo más y para vivir de otra manera. Entonces ya no tienen miedo a la muerte y dedican su tiempo y su vida a hacer cosas que tengan sentido, al servicio. Al principio, cuando vuelven, puede haber una pequeña depresión o una pequeña nostalgia porque allá se sienten plenos, felices, no juzgados y tienes que volver aquí ilimitado por tu físico. Pero al menos sabes que aquello existe, que es real y que tu tiempo aquí es un para qué. Y ese para qué generalmente es para hacer algo, alguna labor de servicio. La conciencia no local, esa gran conciencia, facilita entender la relación conciencia-cerebro. Porque si la conciencia dependiese del cerebro, cuando el cerebro está sin oxígeno, no habría conciencia. Entonces la muerte es el paso de un estado de conciencia a otro, pero lo que somos en esencia, sigue existiendo fuera de espacio y tiempo. Aquí es donde tenemos espacio y tiempo, pero fuera de aquí es un mundo multidimensional. Independientemente de que me creáis o no, de que existe algo más, lo que sí está claro es que existe el aquí y ahora y que existe la muerte como fin de la materia y que existe el instante actual y que no sabemos si luego existirá un después. Por tanto, tenemos que hacer el aquí y ahora con el máximo de conciencia posible. La muerte, tener a la muerte como consejera, nos ayuda a tener esa conciencia de la vida.
Pero si cambiamos nuestra manera de ver la muerte, si ya no tenemos miedo, si le encontramos un sentido, cambiaremos la manera de vivir. Entonces yo creo que es muy importante incorporar la muerte a nuestra vida diaria, porque nos ayuda a tener siempre un parámetro para ver qué es importante y qué no es importante, porque aquí lo vamos a dejar todo y únicamente nos vamos a llevar lo que esté en nuestro corazón, las experiencias que estén en nuestro corazón, y vamos a dejar lo que dejemos en el corazón de la gente, lo que vayamos a dejar de dinero o de posesiones puede ser causa de problemas. No tomamos conciencia que presente significa regalo, que tenemos que vivir el presente como el regalo que es. Cada día es un día nuevo. Cuando nos despertemos y veamos que seguimos con vida, ¿por qué no agradecemos? Demos gracias por tener la oportunidad de vivir ese día o ese momento desde otra conciencia. Este es un viaje para lo que es la verdadera vida. Esta no es la vida, sino es la otra. Va ratitos. Entonces, nuestro viaje aquí en la Tierra... ¿Qué pasa? No sé. Yo tampoco. Nuestro viaje aquí en la Tierra es un viaje de conciencia. Es muy importante poner la conciencia en todo lo que pensemos, en todo lo que sintamos y en todo lo que hagamos, porque la conciencia es lo que continúa y es lo que nos vamos a llevar. Ese es nuestro equipaje, la conciencia. Entonces, la muerte es un tabú. No queremos hablar de la muerte hasta que nos toca. Y la muerte nos trae una crisis de sentido. Todo acaba. ¿Qué sentido tiene el estar aquí, el sufrimiento? ¿Cuál es el sentido de nuestras vidas? La crisis es una oportunidad. Como veíamos al principio en la presentación, veíamos esas mariposas. La palabra crisálida viene de crisis. En la crisálida se está formando la mariposa, se está transmutando la oruga que va caminando y va reptando en mariposa que vuela, que tiene otra visión, que está por encima, que ve la belleza de todo, que es bella. Pero la crisis es muy importante, porque somos tan comodones que si no tenemos crisis no hacemos cambio y las crisis nos hace resilientes. La resiliencia es la capacidad que tienen determinados metales de que cuando se va el peso que los oprime vuelven a su postura inicial, a su forma inicial, pero el hombre no vuelve a la forma inicial. Después de una crisis está mucho más allá, ha crecido enormemente. La muerte nos da miedo y todos los miedos derivan de la muerte, de que nos encontraremos con un Dios castigador, si nos encontraremos con un infierno, con que yo no tendré posesiones, con que yo no dominaré aquello, alejarme de mis seres queridos. Todos esos miedos son de la separación. Pero si entendemos que seguimos viviendo, que todo tiene sentido y que la muerte es simplemente un paso a una dimensión mayor y que aquí no somos dueños de nada ni de nadie, sino que lo que tenemos que hacer es sacar el máximo partido de conciencia a lo que tenemos y dar lo mejor de nosotros a todos los que nos rodean. No tenemos que tener miedo porque los seres que han regresado siempre nos hablan de esa sensación de paz que tienen
tienen siempre una sensación de integridad física, y aquellas personas que les falta una pierna, un brazo, que están enfermas, están enteros, nunca están solos, están rodeados de sus seres queridos y también de otros seres, de ángeles o según tus creencias. No tienen ya miedo a morir y se dedican a que su vida tenga sentido, se dedican al servicio. Entonces podríamos ver que la muerte es simplemente una membrana que nos permite cambiar de dimensión. Aquí estamos en un mundo de 3 dimensiones y vamos a pasar a un mundo multidimensional. Y la muerte nos va a permitir ese cambio de dimensión. Entonces, lo que pasa al contrario es cuando nacemos. Cuando nacemos nos quedamos atrapados a ese cuerpo, a esa limitación física. Y tenemos que pensar que estamos aquí para algo, estamos aquí para crecer. Entonces, pensemos que la muerte no es un problema, porque morir es vivir. Nos liberamos de todo lo que muere y que en esta vida nos tenemos que dedicar a explorar algo más, que somos algo más que esa parte física, somos conciencia y somos alma. Y si nuestra vida no demuestra el ser que está en nosotros, estamos muertos, no hace falta esperar a la muerte. Entonces despertemos para mostrar ese ser que somos. El problema es que nadie quiere oír hablar de la muerte porque creemos que tenemos mucho tiempo y no sabemos lo que nos queda. ¿Cómo viviríamos si supiésemos que esta semana es la última o que hoy es el último? ¿Viviríamos igual? Porque hay muchas cosas que dejan de hacerse porque pensamos que tenemos tiempo. No sabemos lo que nos queda. Yo quiero aquí y ahora una toma de conciencia de que tenemos que poner conciencia en cada minuto, en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que sentimos, porque eso es lo que nos llevamos. Muy frecuentemente confundimos la vida con el cuerpo y también confundimos que somos dueños de algo o de alguien, de nuestras posesiones, de nuestra familia. Lo que tenemos que hacer es ser coherentes con nosotros mismos y hacer la vida de otra manera, sabiendo que la vida continúa y que nuestro equipaje es un equipaje que es el que llevamos en nuestro corazón, no son las posesiones. Yo creo que hay que vivir con más agradecimiento y menos queja. En nuestra vida diaria nos quejamos continuamente, pero como una sistemática, ni siquiera ponemos la cabeza. Si hace frío, porque hace frío, si hace calor, porque hace calor. ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué no tomamos conciencia de cambiar queja por agradecimiento? Entonces, nuestra vida y nuestra muerte cambiarían. Porque al final de la vida, ¿qué nos queda? Entonces, te tienes que plantear eso cada día para llegar a ese fin de la vida habiendo vivido y vivir una vida auténtica, no lo que se espera de mí, no lo que los otros quieren que nosotros hagamos o que nosotros vivamos. Hay muchas cosas que dejan de expresarse, que dejan de decirse y acaban enfermando a las personas, y todo lo hacemos como para que haya paz en nuestra familia, para no discutir, pero la discusión viene en nuestro interior, que no estamos de acuerdo y nos enfermamos, porque tenemos que ser capaces de expresar lo que nosotros pensamos y sentimos. Siempre hay una manera de hacerlo. No tiene por qué ser gritando. Hay momentos en que dejamos de vivir por un exceso de estrés. Yo lo que quiero es que hagamos
una revisión de nuestra vida y que aprendamos a vivir en el corazón, que el corazón es lo único que está en el aquí y ahora. Porque si el corazón en cada latido guardase una gota de sangre, porque después yo voy a hacer un deporte, ese corazón a los 5 minutos tendría una insuficiencia cardíaca. Tenemos que aprender a vivir desde el corazón en el aquí y en el ahora. Es importante las relaciones desde el corazón. Cerrar los procesos correctamente, porque nunca los cerramos. Quedan ahí pendientes porque como pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo, no los cerramos y los vamos llevando con una mochila que cada vez está más cargada. Hacer las cosas con amor, evitar la rutina. Rutina es hacer las cosas pensando en mañana o en lo de ayer, pero no estamos en el aquí y ahora. Perdonarnos y perdonar, dejar pasar el pasado. Esto nos da paz. Solo tenemos el presente y solo tenemos que hacer bien el presente. Un buen presente arregla un mal pasado y te abre las puertas de un buen futuro. Hacer ligero el equipaje, ver si esto vale la pena, si este enfado vale la pena. Siempre mirando como patrón la muerte y siempre aprender de la experiencia. Nunca hay experiencias malas si aprendemos. Vivir cada día como si fuese el último y cada noche hacer la revisión como si fuese la última e intentar cambiar al día siguiente lo que podamos cambiar. Y si lo podemos rectificar antes de ir a dormir a través de una llamada telefónica, pues todavía mejor. Michio Kaku, que es un físico cuántico, nos habla de que existe una inteligencia que gobierna la naturaleza y que todo tiene sentido, aunque no lo comprendamos. Vosotros estáis aquí y ahora oyendo esto, que vuestro cerebro habrá una parte que comprenda y otra que no. No pasa nada, porque eso queda en vuestro campo y luego resonará. Cada cual está en las circunstancias de vida que necesita para hacer su camino y rodeado de las personas que necesita para hacer su camino. En un mundo perfecto no puede existir la imperfección. Todo son oportunidades de aprendizaje y venimos a aprender. Somos aprendices y la muerte, dicho por este físico cuántico, no por mí, no existe. Pensemos la inteligencia que hay en nuestro cuerpo. En 40 semanas y solo a partir de un óvulo fecundado por un espermatozoide se forman 100.000 millones de neuronas que continúan creando conexiones a lo largo de esta vida. ¿Esta inteligencia es para nada? ¿Se acabó todo con la muerte? El cuerpo no lo es todo. Nos vamos a llevar todas las experiencias que tengamos en la Tierra. Ese es nuestro cargamento y nuestra riqueza. Estamos para adquirir la sabiduría y el amor con que nos iremos para continuar nuestro viaje, porque nuestra conciencia continúa. La vida es como el agua en los distintos estados. No toda el agua es igual. Hay nieve, hay hielo, hay agua que corre, hay agua estancada, hay agua que fluye por los grifos. Es el agua desde lo más denso a lo más sutil y vivir es fluir con la vida. Estamos aquí y ahora para escuchar todo lo que se va a hablar en este congreso. Estamos en las circunstancias actuales viviendo lo que estemos viviendo para aprender y tenemos que aprender a fluir con la vida. Gracias.